Muy bien. La idea era, chicos, que viéramos rápidamente con un ejercicio, ¿sí? Cómo se comporta el borde con esas propiedades que definimos, ¿sí? El ancho, el estilo y el color, ¿sí? Que vean que el borde también ocupa un lugar y ocupa espacio, es decir que, como hablamos al principio, cuando yo tengo mi elemento, ¿sí? Tengo que además de calcular el tamaño del elemento del contenido, digamos, tengo que tener en cuenta el borde, el padding y el margen, ¿sí? La clase pasada hicimos uso de la propiedad box sizing, que ahora no, pero eso ya lo habíamos visto, que incluía lo que era borde y padding, ¿sí? Incluía borde y padding dentro de esas dimensiones que yo quería setear. Y recuerden que eso es para elementos en bloque, ¿sí? El ancho y el alto, definidos explícitamente, solo aplican a elementos en bloque. Pudieron definir el div, los párrafos, los bordes, aunque sea lo primero, ¿sí? No importa si no pudieron cambiar la propiedad display ni ver eso, pero pudieron hacer los div con los párrafos adentro y el span con el otro párrafo adentro. Bien. Y cambiar la propiedad display después y aplicar el margen. Eso se pudo. Porque, bueno, si no hay ninguna duda, entonces podríamos continuar con la diapositiva. Claro, Leonardo, sí. Todo esto que estamos viendo, todas estas Con propiedades estilos. son de CSS, se aplican dentro del estilo, sí. Ya sea en línea o en la página o en el archivo externo, eh, se aplican dentro del estilo. Perdón. Profe, Sí. A ver, profe, ¿le puedo compartir la pantalla un segundo que quiero hacer una consulta? por supuesto. Dale, Sí, sí. sí. Es el código. Yo estoy un poquito atrasado, profe, pero estoy casi al día. Me falta una diapositiva y llego. Bueno, tranquilo, tranquilo que Bien, vamos bien. bien. El otro día avancé un montón, la verdad, creo que fui haciendo todo lo que daban en las diapositivas, los trabajos, pero bueno, esto estoy un poquito atrasado. Y ahí hice este código, es el mismo que puso el profe, pero mire cómo se ve en el mío. Me quedó el texto del spam, el cierre del spam me quedó afuera. Ujú. Ajá. Bien. ¿Lo muestro? Sí. Vamos a ver el código, dale, sí. Ah, pusiste un párrafo ahí. Sí. Claro, sacalo. Ponele contenido a ese párrafo. Claro, también. Sarasa. Muy bien. Va practicando, muy bien. Estás practicando para el parcial. Claro. Fíjate lo que dice Maxi ahí en el chat. Eso A ver. pasa porque tenés el párrafo ahí adentro. Y el A ver. span termina al final del párrafo. Lo tengo que poner acá al final. ¿Sí? Ahí. Está bien, No, está bien. Eso es como lo había propuesto yo. Si vos borrás Ah, el párrafo, ahí vas a ver que el span se muestra enterito y la caja claro. también. Borrate todo a el ver. Sarasa con el párrafo, con la etiqueta P. Ahí. Claro. Ahí. Perfecto. Mm. Ahí. ¿Sí? Eso para que vieran más o menos cómo se comportan los elementos cuando los empezamos a anidar, a meter uno dentro del otro, cuando son de distintos tipos, ¿sí? Bueno, acuérdense, colocar elementos en bloque dentro de elementos en línea, entonces, es mala idea, ¿sí? O hay que tener cuidado, porque puede pasar algo como eso. Ok. ¿Vieron el ejemplo que yo les di?
El del Yo no. párrafo con el div adentro o spam, no me acuerdo qué era. Ajá, bueno, y ahí vieron el comportamiento, qué pasaba si poníamos div o qué pasaba si poníamos spam. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba con uno y qué pasaba con el otro? ¿Qué pasaba con el div? ¿Este caso, profe? O sea, Sí, no, en el ejemplo que daba el profe, creo. O sea, era un párrafo y tenía un span adentro. Y la idea era que ese span después lo cambiaran por un div. Así era, profe. exacto. A ver, sería este caso. Bien. Ponga acá, tenga un spam. ¿Pone algo? Ujú. No, pone algo ahí para que antes del spam, Sí, pone, acá hay algo, pone. sí. Bien. Dentro del spam pone estoy en spam o estoy en texto especial. Bien, bien. Y después al final sigo con párrafo. Después del barra spam, escribite otro texto. Otro texto pone. Dale, ahí está. Ujú. Bien, grábalo. Y fijémonos qué pasa ahí con el spam. Bien, acá hay algo, ¿sí? Esto es el texto especial y al final Sarasa al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahora en vez de spam pone div. Bien. Ujú. ¿Qué pasó ahí? Se comportó de otra manera, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, eso es lo que hace justamente el div, ¿sí? O sea, te lo trata como un bloque. Ya fuera de ese bloque, continúa el párrafo, abajo, ¿no? No es en línea, como el spam. Entonces rompe con la línea, ¿sí? Y no se ve todo continuo como si fuera Exacto. el mismo elemento. Entonces un nuevo div corta la línea, salta de línea. Claro, claro. Estás Exactamente, corta la metiendo, línea. estás metiendo un bloque dentro de otro bloque. Exacto. Exactamente. O sea que si yo acá en el medio le pongo otro div, por ejemplo acá, ¿me deja? Sí, 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 tranquilamente. No, ahí me cerró no quiero que me cierre. Es ahí, div. Tendría que ser ese barra div. Ajá. Ujú. ¿Qué Ahí, pasaría ahí? A ver. está bien. Y así puede ser todo lo que yo quiera. Exacto. Por eso les marcaba que para probar esto ahora, ¿sí? Y para hacerlo, por ahí para ir haciendo el práctico, no lo van a entregar así, pero digo, para ir viendo cómo se comportan, ponerle margen a todo, ¿sí? Que cada elemento que yo pongo tenga un margen, ¿sí? Y si se puede de un color distinto, entonces ahora supongamos, vos ya sabes que los div acá tienen el borde rojo y los span tienen el borde azul. Entonces de esa forma vas identificando rápido qué cosa es cada uno y ves cómo se comportan. Viste que vos agregaste un div ahí y te agregó una Sí, caja entera, ¿sí? sí. Adentro de la otra caja que ya estaba. Vos decís, Lucas, de ir haciendo uno y uno y uno. Un div, un spam, un div, un spam, ¿sí? No, no, te digo para estos ejercicios que vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Hasta que entendamos bien o para entenderlo más fácil, está bueno ponerle margen a todo, porque los elementos por defecto, viste que no tienen margen, no tienen margen, no tienen color, no tienen nada. Entonces vos le pones el margen y así ves rápido qué espacio ocupa cada uno, cada Ah, está caja. bien. Entonces ahí en Sí, el ejemplo este que veíamos, ahí se ve fácil. Si vos pones div dentro de div dentro de div y no pones borde, es como que no vas a ver mucho, ¿me entendés? O sea, vas está a ver bien. los textos uno abajo del otro o Sí, nada más. Un Pero así ves, bordecito. claro, así ves cómo se comporta y cómo se van conteniendo y cómo se acomodan según si son en bloque o si son en línea, ¿sí? está bien.
Div sería en bloque y span en línea, entonces, ¿no? Por defecto son así, exactamente. El párrafo también es en bloque, por ejemplo. Bien. Bueno, gracias, profe. Bien. No, de nada. Chicos, ¿alguien más? La mayoría veo que lo pudo hacer o varios, al menos lo han podido hacer. ¿Quedó alguna duda? ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer? El perro Patricia opina. Sí. No sé si le gusta o no la clase, pero por lo menos se está expresando, sí. No, bueno, porque si no queda ninguna duda, ya cortamos la grabación y nos vamos al examen directamente. Los temas de acá, profe, nomás. Ah, Ahí está, ahí empezaron a aparecer, mira. bueno, ahora hablan. Aprobamos el examen y promocionamos todo. Sí, claro. Sin hablar. Bueno, seguimos entonces. Les vuelvo a compartir y seguimos con la diapo. Ujú. Vale. A ver, Chicos, nosotros vamos despacio, pero porque queremos que aprendan los contenidos. ¿Está bien? Esta parte es media complicadita, por eso es que vamos, retrocedemos, repasamos, vamos, retrocedemos, repasamos y así sucesivamente, hasta que ya terminemos la filmina, porque es un tema medio complicadito. Una vez que pasen este tema, ya después lo que viene creo que es un poco más práctico, más tangible, por así decirlo. No significa que esto no lo sea, pero como estamos adentrándonos a todo lo que es el tema web y a todo lo que es el tema de hojas de estilo, no queremos que se nos pase este tema por alto. ¿Está bien? Por eso es que queremos que ir despacio, pero que vayan agarrando confianza también con los temas y los comprendan. Dale, hermano Lucas. bueno, les voy a compartir entonces de nuevo para que veamos un ejemplito de centrar una imagen. Fíjense. Tengo la imagen, ¿sí? Cualquiera, y de esta forma me dice que yo lo puedo centrar. ¿Qué hace? Primero le va a dar la propiedad display en block, ¿sí? Para que sea en block. Las imágenes por defecto son elementos en línea. Entonces le vamos a cambiar el comportamiento para que sea un elemento en bloque. Le vamos a cambiar, le vamos a setear un ancho, ¿sí? 600 píxeles. Y acá viene, fíjense, con la propiedad margen, esta es la que va a cambiar ese comportamiento de la alineación. Fíjense, les voy a mostrar mi código. Acá tengo una imagen, como ven, ¿sí? A la que yo le he seteado simplemente algunas propiedades de alto y de ancho. Vamos a colocar, como dice la diapositiva, la propiedad display, ¿sí? Con un valor en bloque. Y vamos a ver, ¿sí? Así es como se visualizaría esa imagen que yo coloqué. Ahora, con la propiedad margen, ¿sí? Lo que voy a hacer es darle margen 0, espacio, out. En este caso, en lugar de usar una propiedad, por ejemplo, nosotros recién usamos la propiedad margen con 10 píxeles para el ejemplo que les propuse. Este margen aplicaba para las cuatro posibilidades, ¿sí? Para el superior, el derecho, el inferior, el izquierdo. Ahora, sabemos que podemos colocar 4 propiedades, ¿sí? Para especificarlos todos por separado. Entonces tendríamos el primero, que es para arriba, ¿sí? Para derecha, para abajo y para izquierda. Esto ya lo saben.
Pero también tenemos otra forma, ¿sí? Que es colocando solo dos valores, ¿sí? Entonces el primero aplica tanto como para arriba y abajo, ¿sí? Es decir, top y bottom, y el segundo valor para derecha e izquierda, ¿sí? Para derecha y para izquierda. Entonces, en el ejemplo ese que está en la diapositiva me dice margen 0, ¿sí? Y out. Entonces, 0 para arriba y para abajo, y automático para los costados, ¿sí? Entonces vamos a otra vez la página y actualizamos. Fíjense lo que hizo. El auto, ¿sí? Calcula los valores de margen automáticamente. Y de esa forma me va a colocar la misma cantidad de los dos lados, ¿sí? El margen derecho, digamos, y el margen izquierdo, ¿sí? Van a ser iguales y de esa forma, fíjense cómo la imagen se centra, sin importar el tamaño que tenga el elemento, ¿sí? El contenedor, que en este caso es el body. Entonces, de esa forma yo puedo rápidamente centrar una imagen, ¿sí? Esto se los voy a pasar, está en la diapo, los voy a pasar por chat, por si alguien lo quiere anotar. Sí, el auto lo que va a hacer es calcular para los márgenes que especificamos nosotros, en este caso el izquierdo y el derecho, un valor automático, o sea, el valor total del ancho del elemento menos el que está ocupando la imagen, ¿sí? Eso lo va a repartir entre derecha e izquierda, ¿sí? Por eso es que nos va a quedar centrado automáticamente. Bien. Entonces, fíjense lo que me dice acá. Solo los contenidos, ¿sí?, de los elementos pueden centrarse. Y la propiedad width de un elemento en bloque previene que éste se estire hasta el borde de su contenedor, ¿sí? Es decir que si yo le seteo un ancho, entonces le voy a estar diciendo hasta dónde se tiene que estirar, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, otra forma de centrar una imagen, otra solución, que sería con la propiedad TextAlign, ¿sí? Aunque nosotros no tenemos texto, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué pasa si esa imagen que yo tenía acá, esta imagen, la colocamos dentro de un div? Vamos a colocar un div dentro de la imagen, ¿sí? Este div le vamos a dar una clase, ¿sí?, que va a ser img centro, supongo. Voy a comentar todo esto y vamos a ver ahora la imagen. Bueno, primero que ya no tiene tamaño definido, ¿sí? Así que se va a mostrar en tamaño original. Vamos a hacer lo mismo de recién, pero ahora con otra propiedad. Vamos a respetar este que teníamos para ancho y para alto, ¿sí? Y le vamos a agregar la propiedad TextAlign con el valor center, ¿sí? Regularmente esto se usa para centrar, como dice ahí, texto, ¿sí? Contenido que es de texto plano, digamos. Ahora, si yo lo coloco de esta forma, no hace nada. ¿Qué pasó? Esto se lo tengo que dar a la imagen. Se lo vamos a dar a la imagen en línea, ¿sí? Ahí está. Y fíjense cómo de otra manera podemos hacer que la imagen quede centrada, ¿sí? Colocando esta propiedad de TextAlign, pero se la vamos a aplicar a su contenedor. Entonces, como me decía recién, lo que se va a centrar es el contenido, ¿sí?,
del elemento y no el elemento en sí. ¿Se ve? Esta sería otra forma, ¿sí? Con la propiedad TextAlign. Bien. Volvemos a hablar de elementos flotantes. La clase pasada vimos un poquito de esto, lo vamos a repasar ahora. Hasta ahora nosotros veníamos viendo que cada elemento que yo declaro, ¿sí? Que yo defino, se va a ubicar en una posición, ¿sí? Por defecto, y va a ir respetando lo que llamamos el flujo del documento, ¿sí? El elemento que yo pongo primero se va a mostrar primero, y el que coloco debajo se va a mostrar después, ¿sí? Vimos recién con la propiedad display que podemos cambiar un poquito la disposición de estos elementos, ¿sí? Declarando si tiene que ocupar todo el ancho de la página o del contenedor, ¿sí? O solo el espacio que necesita el contenido. Bien. Ahora, nosotros podemos sacar de ese flujo normal, ¿sí? Un elemento. Y lo posicionamos, ¿sí? A la izquierda o a la derecha, fíjense, de su misma línea o contenedor, ¿sí? Tanto como sea posible. Es decir, lo voy a colocar a la izquierda lo más que se pueda, ¿sí? O a la derecha lo más que se pueda. En el primer ejemplo que vemos, ¿sí? Fíjense qué pasa si tengo estas tres cajas, ¿sí? 1, 2, 3, una debajo de la otra, y ahora la caja 1 le voy a decir que flote a la derecha, ¿sí? La propiedad float, ahí lo ven, float right, ¿sí? La caja flota a la derecha. Entonces, como la caja 1 sale de ese flujo normal, ¿sí? La caja 2 tiende a ocupar ese lugar que queda vacío, y la caja 3 hace lo mismo con el lugar de la caja 2. El resultado que tengo, ¿cuál es? Bueno, caja 2 y 3 siguen estando, ¿sí? En el lugar donde estaban antes, digamos, ¿sí? En esa posición, y la caja 1 ahora está flotando a la derecha, ¿sí? Veamos ahora qué pasa si en lugar de flotar a la derecha, le decimos que flote a la izquierda, ¿sí? ¿Qué pasa? La caja 1 la vemos, la caja 2 no la vemos porque está ocupando el lugar que antes tenía la caja 1, ¿sí? Entonces, está tapada, digamos, ¿sí? Caja 2 está, pero no se ve porque la caja 1 está por encima. Por eso decimos que está flotando, ¿sí? Es como que la quitamos del flujo normal, ¿sí? Y queda por encima en otra capa, ¿sí? De elementos. Entonces, caja 2 y 3 van a tener el mismo comportamiento que en el ejemplo anterior. Se van a desplazar hacia arriba. Pero la caja 1, al estar flotando a la izquierda, se va a ver sobre la caja 2, ¿sí? Y va a quedar, fíjense, de esa forma como lo vemos ahí. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de solo la caja 1, hacemos flotar las tres cajas? ¿Sí? Fíjense, tenemos el mismo ejemplo de recién, una caja debajo de la otra, 1, 2 y 3, y ahora a las tres cajas le colocamos la propiedad float. Fíjense, caja 1 queda en el mismo lugar, o eso pareciera, en realidad no está en el mismo lugar, ahora está una capa por encima, ¿sí? La caja 2 va a tener el mismo comportamiento, pero como el lugar de la caja 1, ¿sí? Ese lugar ya está ocupado en esta capa superior, la caja 2 va a pasar a ubicarse a un lado, ¿sí? Y la caja 3 va a tener el mismo comportamiento. Entonces, en lugar de estar en las cajas en forma vertical, ahora aparecen en forma horizontal, ¿sí? Y ese comportamiento depende del tamaño del contenedor. Porque fíjense, si agrandamos el tamaño de la caja, ¿sí? En el ejemplo de abajo, ahora las cajas son más grandes y la caja 3 no entraría a continuación de la caja 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Automáticamente se va a ubicar por debajo, ¿sí? Entonces, float admite tres valores posibles. Los que vimos recién, right para derecha, left para izquierda, ¿sí? Y none para que no flote. Por defecto, como se imaginarán, la propiedad float tiene este valor none. Y algo muy importante es que si yo cambio el valor de la propiedad float, estoy forzando a que la propiedad display del elemento sea de bloque, ¿sí? Cada vez que yo coloco un valor de la propiedad float, sea right o left, estoy forzando a que display sea en bloque, ¿sí?
Entonces, ¿qué me dice acá? Los elementos que se encuentran a continuación de una caja flotante, ¿sí?, van a adaptar sus contenidos para que fluyan o que rodeen a ese elemento, ¿sí? Los que están a continuación. Los que están antes, elementos anteriores, no cambian su comportamiento. Y acá me dice que float lo debo aplicar, ¿sí?, sobre elementos que tienen un ancho definido explícitamente, es decir, que yo le voy a colocar con la propiedad width un ancho, ¿sí?, o que está definido implícitamente, pero que yo lo tengo controlado, ¿sí?, que yo sé qué valor va a tomar según el elemento padre que tiene, ¿sí? Es como que no lo puedo dejar librado al azar. Yo siempre tengo que tener cuidado con el ancho de esos elementos. Y acá tenemos, fíjense, un div, ¿sí?, con un ancho definido. Sería el cuadradito que tengo arriba a la izquierda, ¿sí?, con posicionamiento normal y con posicionamiento flotante. Fíjense cómo pasa lo mismo que recién con las cajas, ¿sí? Es como que ese elemento lo saco del flujo, ¿sí?, queda en una capa superior y el resto de elementos tienden a flotar o a adaptar sus contenidos, ¿sí?, como dice ahí, para adaptarse a este nuevo flujo. Acá tenemos ejemplo con una imagen, ¿sí? Tengo un párrafo, dentro del párrafo una imagen y luego texto, ¿sí? Dentro del mismo párrafo tengo la imagen y luego tengo texto. Fíjense, la imagen primero, ¿sí?, tiene float none, la propiedad float con el valor none. Fíjense cómo se visualiza en ese caso. Tengo la imagen, tengo un poco de texto, ¿sí?, un poco de texto que está en esa línea, digamos, pero cuando se termina el contenedor, ¿sí?, este texto va a continuar por debajo de la imagen, ¿sí? Ahora, si definimos la propiedad float para esa imagen, tanto para derecha o para izquierda, fíjense cómo el texto se adapta, ¿sí?, a este comportamiento nuevo. Entonces se ve, si la imagen está colocada a la derecha, bueno, el texto se visualiza a la izquierda de la misma, y cuando la imagen flota a la izquierda, el texto se ve a la derecha de la misma, ¿sí? Y en ese caso no se corta. El texto ocupa todo el ancho y también todo el alto. Fíjense que antes, ¿sí?, no ocupaba y quedaba mucho lugar en blanco en la parte derecha de la imagen, ¿sí? Bien. Tenemos ahora para elementos flotantes, ¿sí?, podemos controlar de alguna manera el comportamiento de otros elementos con la propiedad clear, ¿sí? Entonces, si yo uso float, puedo usar también en conjunto la propiedad clear, ¿sí?, para forzar a que un elemento no fluya, ¿sí?, alrededor de otro posicionado con float. Fíjense, valores posibles, tengo left, igual que recién, para izquierda, right para derecha, tengo el valor both, ¿sí?, que significa ambos, y el valor none. Entonces, la propiedad clear, ¿para qué es? Para impedir, ¿sí?, elementos flotantes. Si coloco el valor left, voy a decir que quiero que este elemento, o sea, que no quiero que este elemento permita flotantes a su izquierda, ¿sí? La propiedad right, que no permita flotantes a la derecha. La propiedad both, para que no permita flotantes a ningún lado, ¿sí? Y la propiedad none, que es la que está por defecto, el valor por defecto, permite flotantes a ambos lados. Entonces, volvemos a ver el ejemplo, ¿sí? Tengo el cuadrito este que podría ser la imagen de recién, ¿sí? Y luego dos bloques que podrían ser dos párrafos, ¿sí? Fíjense cómo acá están juntitos, pero fíjense qué pasa si al párrafo de abajo le colocamos la propiedad clear con el valor left. Entonces no permite flotantes a su izquierda. ¿Y qué pasa? Se va a despegar, ¿sí?, y se va a colocar al final de la imagen, ¿sí?, que es donde tiene lugar para ubicarse sin que tenga ningún elemento flotante a su izquierda, ¿sí?
Se ve ahí cómo puede aplicar la propiedad clear, y en este caso con el valor left, el párrafo se limpia, como dice ahí, un párrafo limpio, ¿sí? Para que no tenga flotantes a su izquierda. Acá tenemos un ejemplito con un div y unos spans, ¿sí? Que simulan ser botones, pues lo vamos a ver. Y otra cosa que podemos hacer muy útil es cambiar el comportamiento de una lista, ¿sí? Para hacer un menú, pongamos, de tipo horizontal. Entonces, en lugar de tener la lista con elementos que por defecto son en bloque, ¿sí? Se muestran uno debajo del otro, lo modificamos para que aparezcan uno al lado del otro, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, simplemente con la propiedad float left, fíjense, se lo estamos aplicando a los LI, ¿sí? En el bloque de estilos que tengo abajo, dice numeral navi, que esa podría ser la lista, ¿sí? Supongamos que es UL con el ID navi, entonces accedemos a la lista, que es navi, y accedemos a los LI. Entonces, a los LI que son de esa lista, vamos a aplicar estos estilos. Con solo poner el float, ¿sí? Ya me alcanza para que se muestren uno al lado del otro. Después le voy a dar un poquito de estilo para que tengan una separación, ¿sí? Un margen, un padding, les puedo dar un borde, un color de fondo. Y a la lista, sí, fíjense en el bloque de estilos que está arriba, ¿sí? Donde dice numeral navi, le voy a colocar la propiedad list style. Y esa con el valor none. Eso lo que va a hacer es quitar toda decoración, ¿sí? Que tenga que ver con la lista, para que me borre esas viñetas, esos puntitos o numeritos, según el tipo de lista, ¿sí? Que se van colocando a la izquierda de cada uno de los elementos. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Mientras tanto, les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de esto que hablábamos recién. ¿Qué me dicen? No, ninguna duda. Bueno, genial. Entonces, vamos a colocar las tres cajitas y vamos a ver cómo se aplican estas propiedades para hacer los elementos flotantes. Me dicen que no se ve. Puede ser porque no les estoy compartiendo nada. Ahora sí. A veces se olvida el profe. Fíjense, chicos, tengo 3 div, ¿sí? Lo voy a usar para hacer esas cajitas que veíamos recién. A los div les voy a dar un ancho y un alto, ¿sí? Y un margen para separarlas un poco. Ahora, cada div le puse un ID, ¿sí? Y le voy a aplicar un estilo diferente. Que en realidad es para cambiarle el color del borde, ¿sí? Fíjense, la caja 1 va a ser roja, la 2 azul y la 3 va a ser verde, ¿sí? Ahí se ven las 3 cajitas, ¿sí? Como en el ejemplo que veíamos recién. Ahora bien, veamos qué pasa si a la caja 1 le colocamos la propiedad float a derecha primero. Vamos a ver.
Ahora la caja 1 se vino a la derecha, ¿sí? Y el resto de los elementos se acomodó para ocupar ese lugar que quedó libre. ¿Se ve? Vamos a cambiar ahora para colocar a la misma caja 1, pero con la propiedad float en left, ¿sí? Colocamos el left y fíjense cómo ahora la caja 1 se ve por encima, ¿sí?, de la caja 2 y la caja 3 sigue estando en ese lugar, ¿sí? Profe, ¿por qué la Se ve 2 un quedó un poquito. poquito más para arriba? ¿Cómo? ¿Por qué la 2 quedó un poquito arriba? Quizás sea por el margen. Vamos a probar quitándole el margen y a probar de nuevo. Ahí está. Fíjense que Matizó. los contenidos no se están adaptando. Vamos a colocar la caja sola para poder ver este ejemplo. Entonces ahí vemos como la caja 1, que es la roja, ¿sí?, se ve por encima de la caja 2, que tiene el borde azul, ¿sí? Si a esta caja le cambiamos un poquito el ancho, en lugar de 50 le colocamos 60, ¿sí?, vamos a ver que la caja está ahí, ¿sí? No es que desapareció ni se dejó de mostrar, sino que simplemente está siendo cubierta o tapada por la caja 1. ¿Se ve? Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, que era colocando la propiedad float con el valor left, ¿sí?, para todas las cajas. En lugar de dársela solo a la caja 1, ¿sí?, se lo vamos a dar a todas las cajas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a estas cajas le comenzamos a aumentar el ancho? Fíjense, ahora la caja 1 se ve a la izquierda, ¿sí?, y la caja 2 ya no se ubica a un costado, sino que se ve por debajo, ¿sí? Antes estaban todas a continuación, una a continuación de la otra, ¿sí? Pero cuando el tamaño del contenedor no me lo permite, ¿sí?, ahí con 200 píxeles todavía se ve bien, con 300 píxeles la caja verde ya no entra, ¿sí? Entonces se ve la roja, la azul, y por debajo ahora sí la verde que no entra a continuación del azul. ¿Se ve? Y el otro ejemplo que teníamos, a ver, no me quiero olvidar de nada, era, sí, era ese, está bien. Podríamos probar ahora de hacer este ejemplo con la imagen que teníamos recién. El párrafo y la imagen. O mejor, ese lo podrían probar ustedes en el próximo ejercicio. Vamos a ver ahora la propiedad clear, ¿sí? Si lo podemos aplicar acá. Supongamos que tenemos estas cajas, ¿sí? Perdón, ahí. Tenemos estas tres cajas, ¿sí? Una a continuación de la otra, como veíamos recién. Y a la caja verde, que es la número 3, ¿sí?, le aplicamos la propiedad clear, ¿sí?, con el valor left, para decirle que no permita flotantes a su izquierda, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahora ya no se va a adaptar, ¿sí?, al flujo de los demás elementos flotantes y se va a ubicar al final, ¿sí?, del último elemento que tenga flotando a su izquierda. Es decir, se va a colocar en la línea siguiente, ¿sí?, al último elemento que tenía flotando a su izquierda. Entonces ahí se ve como con esta propiedad clear forzamos a que este tercer elemento, ¿sí?,
flote a la izquierda, pero no permita que ningún otro elemento flote a su izquierda, ¿sí? De la misma forma lo podemos hacer con right, ¿sí? Con both y con none, que es la propiedad, el valor por defecto. Bien. Tenemos este ejemplito de las listas, que también lo vamos a ver, pero el comportamiento es el mismo. Y ahora vamos a hablar otra vez un poquito de lo que es posicionamiento. ¿Qué me dice sobre posicionamiento? Bueno, CSS permite al diseñador modificar la posición, ¿sí?, en que se muestra cada caja. El estándar de CSS define 5 modelos diferentes para posicionar una caja. Tenemos posicionamiento normal o estático, ¿sí?, que es el valor por defecto. Como venimos viendo la posición de los elementos hasta ahora, ¿sí?, es el posicionamiento normal. Tenemos posicionamiento relativo, ¿sí?, posicionamiento absoluto. Luego tenemos el fijo, ¿sí?, y por último el flotante, que es el que acabamos de ver, ¿sí?, que está definido por la propiedad float. Entonces, el posicionamiento normal o estático es el modelo que utilizan por defecto los navegadores para mostrar elementos de las páginas. En este modelo ninguna caja se desplaza de su posición original, ¿sí? Entonces lo único que se tiene en cuenta es si el elemento es de bloque o en línea. Entonces el navegador, cuando va interpretando nuestro código, ¿sí?, lo único que se va a fijar es si el elemento es en bloque o en línea, y en base a eso lo va a dibujar, ¿sí? Si un elemento se encuentra dentro de otro, el elemento padre se llama contenedor, ¿sí?, como ya lo saben. Y determina tanto la posición y el tamaño de todas las cajas que tiene adentro, ¿sí?, que tiene en su interior. Entonces, fíjense, ahí tenemos un ejemplito, un elemento contenedor, ¿sí?, que podría ser mi body, después un elemento en bloque y dentro 2 elementos en línea, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos el posicionamiento absoluto. En bloque sería un Sí, div y en línea puede ser un P y un spam adentro de ese div. el P por defecto es en bloque, igual que el div. Ah, Vos lo podés modificar para que sea un elemento en línea con la propiedad display, pero por defecto el P es en bloque igual que el div, ¿sí? El span sí es en línea. ok. Puedes tener un enlace también, que por defecto es en línea. Bueno, Bien, entonces, vimos posicionamiento normal o estático y vamos a ver ahora el absoluto. ¿Qué me dice del absoluto? Un elemento posicionado, ¿sí?, de esta forma, no ocupa espacio en el flujo del documento, ¿sí? Algo parecido a lo que veíamos recién con los flotantes. Cuando una caja se posiciona de forma absoluta, el resto de los elementos la ignoran, ¿sí?, y ocupan el lugar que esa caja ocupaba antes. Lo mismo que veíamos recién. Supongamos que tengo estas 4 cajas, ¿sí?, 1, 2, 3, y la 4 ubicada por debajo. Y ahora la caja 2 le vamos a dar un posicionamiento absoluto, ¿sí? Entonces la vamos a sacar de ese flujo, que es algo bien parecido a lo que veíamos recién con elementos flotantes, con posicionamiento flotante. Con el absoluto se puede manejar un poco más, ¿sí?, el lugar donde se va a ubicar. Recién con el flow nosotros vimos que lo va a ubicar bien a la izquierda o bien a la derecha, según el valor que definimos, ¿sí? Acá vemos que esta caja 2 no está ubicada bien a la derecha, ¿sí? Se ha desplazado un poco a la derecha y un poco hacia abajo respecto de la posición que tenía antes, pero no está ubicada contra el borde derecho, ¿sí?, sino que tiene otra posición ahí que ya vamos a ver. Entonces el resto de los elementos, como pasó recién, van a ocupar ese lugar, ¿sí? Van a hacer de cuenta que ese elemento no existe más, porque está en otra capa, ¿sí? Entonces el resto se va a acomodar según el posicionamiento normal que tiene. Entonces, el desplazamiento de una caja posicionada de forma absoluta, ¿sí?, se define con las propiedades top, right, bottom y left, ¿sí? Obviamente que primero voy a colocar la propiedad, fíjense, position, ¿sí?, como
absoluta, con el valor absoluto. Y después voy a empezar a definir estos valores de top, de right, de bottom y de left, ¿sí? Los valores de estas propiedades se usan para indicar el desplazamiento de la caja a la que hago referencia, en este caso un H1, ¿sí? Respecto de su primer elemento contenedor, fíjense, que no sea estático o normal. Entonces, acá tenemos un ejemplito de lo que es posicionamiento absoluto de un H1, ¿sí? Y me dice, top 100 píxeles, ¿sí? Fíjense ahí como tenemos con esa hoja cuadriculada marcadas todas las medidas. Entonces, de arriba se va a desplazar 100 píxeles, ¿sí? Tomémoslo como un margen. Fíjense cómo el punto, ¿sí? El vértice superior izquierdo, que es donde se empieza a dibujar mi elemento, va a tomar esa posición de 100 píxeles respecto del margen superior, ¿sí? Y luego, left, ¿sí? Del margen izquierdo, 200 píxeles. Entonces ahí, en ese punto, ¿sí? Se va a comenzar a dibujar mi elemento, ¿sí? En ese punto se va a comenzar a dibujar el resto de mi elemento. Acá tenemos un ejemplo más práctico. Supongamos que tenemos una imagen y un párrafo, ¿sí? La imagen es este cuadrado gris que tenemos, ¿sí? Arriba. Y a continuación está el párrafo. Fíjense, ¿qué pasa si a esa imagen le damos una posición absoluta, ¿sí? Y le damos un top y un left? ¿Qué va a pasar? Esa imagen va a salir del flujo normal, ¿sí? El párrafo se va a desplazar hacia arriba. Fíjense que el párrafo ahora está mucho más cerca del borde superior, ¿sí? Del contenedor. Ese contenedor aparentemente es un div. Fíjense que tenemos un div, dentro está la imagen y después de la imagen está el párrafo, ¿sí? Todo esto dentro del div. Ahora, con mi imagen posicionada de forma absoluta, ¿sí? Ya no va a respetar ese posicionamiento, sino que se va a ubicar a 50 píxeles del borde superior y a otros 50 del borde izquierdo, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa si con el mismo ejemplo, en lugar de usar posición, posición absoluta, ¿sí? Usamos posición relativa. La imagen, ¿sí? Sigue teniendo posición absoluta, fíjense. Igual que en el ejemplo anterior, posición absoluta. Ahora, su contenedor, le voy a decir que es div, que su posición va a ser relativa, ¿sí? Entonces, esa imagen, en lugar de separarse 50 píxeles respecto de la página o del body, ¿sí? Ahora sí lo va a hacer respecto de su contenedor. Por lo que veíamos recién, ¿sí? En la definición, ¿qué me decía? Los valores de estas propiedades, ¿sí? Son tomados para indicar el desplazamiento respecto del primer elemento contenedor, ¿sí? Que no sea estático o normal. Entonces, en este caso la imagen, ¿sí? Está ubicada dentro del div. Como el div no le hemos cambiado la propiedad de posicionamiento, ¿sí? En ningún momento, sigue siendo estático, ¿sí? Entonces, al no encontrar ningún elemento contenedor, ¿sí? Que no sea estático, lo va a tomar desde el body. Ahora bien, si al div, que es el contenedor de la imagen, le cambiamos esa posición para que sea relativa, entonces ahí sí ya estamos diciendo que esa posición no va a ser normal o estática, ¿sí? Sino que va a ser relativa. Entonces ahora la imagen va a tomar, ¿sí? El primer contenedor que no sea normal o estático, ahora sí va a ser el div. Y la ubicación va a cambiar, fíjense, porque ahora sí va a tomar como referencia el div en lugar del body como lo hacía antes. ¿Se ve? ¿Se ve la diferencia? Acá lo tenemos respecto del body, ¿sí? 50 píxeles desde arriba y desde la izquierda. Y acá lo tenemos respecto a su contenedor, que es el div, ¿sí?
Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, también con cajitas, tenemos 4 cajas, ¿sí? La caja 1 que es la roja, la 2 que es la amarilla, la 3 la gris y la 4 verde, ¿sí? Fíjense, todas tienen posición absoluta, ¿sí? Posicionamiento absoluto. La 1 tiene la propiedad top y la propiedad left en 50, ¿sí? 50 y 50. Es decir, se va a separar 50 píxeles desde el borde superior y 50 del borde izquierdo. Y desde ese punto se va a dibujar mi elemento. Ahora la caja 2 lo va a hacer también 50 píxeles desde el borde superior y 50 ahora desde el borde derecho, ¿sí? Y lo mismo para las otras que van a hacerlo respecto al borde inferior, con bottom, ¿sí? Fíjense cómo de esa forma se ubican las 4 cajitas con posicionamiento absoluto. Bien, posicionamiento relativo es similar, ¿sí? Me permite desplazar, como dijimos en un principio, la caja de su posición original, como lo hicimos con absoluto y como lo hicimos con posicionamiento flotante. Para posicionar un elemento de forma relativa, ¿sí? Establecemos la propiedad position, como veníamos diciendo, con el valor relativo, ¿sí? Y podemos configurar también las mismas propiedades que el absoluto, top, left, right y bottom, ¿sí? El desplazamiento de una caja, fíjense ahora en este caso, no afecta al resto de las cajas adyacentes. Entonces, ¿qué pasa si tengo las mismas 4 cajitas de recién, ¿sí? 1, 2 y 3, la misma línea, la 4 debajo, y ahora a la caja 2 le damos un posicionamiento relativo, ¿sí? Esa caja sale del flujo normal del documento, pero el resto no se va a adaptar. Fíjense que la caja 3 ahora no va a pasar a ocupar ese lugar, sino que va a respetar su posición original, ¿sí? En el caso del posicionamiento absoluto, vamos a volver un poquito, por si no se acuerdan, a la caja 2, ¿sí? También la sacamos de ese flujo normal, pero la 3, fíjense que pasó a ocupar ese lugar vacío, ¿sí? En el caso del relativo, la caja 3, fíjense que no modifica su comportamiento. ¿Se ve? Y ahora vemos un ejemplito, bueno, similar al que veíamos recién con las 3 cajitas. Ahora tengo las 3 cajas en línea, fíjense, y a la primera la voy a desplazar, ¿sí? Con posicionamiento relativo. Y le voy a dar un margen de margen superior, fíjense, 8 EM le está dando en este caso, nosotros lo hicimos con píxeles, y el resto de las cajas se mantienen en el mismo lugar, ¿sí? No pasan a ocupar ese lugar que dejaba antes esta caja. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Profe, entonces la diferencia que tiene el absoluto con el float es que el float te la manda a la derecha o a la izquierda, pero directamente toda la página, y el absoluto te permite elegir el lugar donde y aparte que los demás elementos respetan su lugar, ¿no? Sí, el posicionamiento flotante lo podemos ver como un posicionamiento absoluto, ¿sí? Porque se comportan igual. Con el flotante, yo saco un elemento y el resto ocupa ese lugar. Con el absoluto, yo saco un elemento y el resto ocupa el lugar. Con el relativo lo saco, ¿sí? Y el resto se queda como está. Entonces, como que el flotante es como un subtipo o es algo similar al posicionamiento absoluto, nada más que tengo menos variantes, ¿sí? Tengo menos posibilidades de ubicación. No se usa Porque nunca, ¿no? o El lo mando flotante. a la... ¿Cómo, Julián? No se usa nunca el flotante, digo. Sí, sí, lo podemos usar. Hay casos, por ejemplo, en el caso de usar una lista, como vimos recién, usar una lista, ¿sí? Para hacer un menú de tipo horizontal, ¿sí? Vamos a usar la propiedad float, porque a nosotros no nos va a interesar en qué lugar va a quedar cada elemento de la lista, ¿sí?
sino que yo quiero que floten a la izquierda. Después no importa si la lista yo la coloco arriba de algún elemento o más abajo, ¿sí? Siempre van a respetar ese comportamiento flotante respecto de su contenedor, que en este caso va a ser la lista, ¿sí? Cada ítem está contenido por la lista. Si yo hago posicionamiento absoluto, en ese caso me quedaría la lista como fija en ese lugar, ¿sí? Sería más complicado después de diseñar, pero son parecidos, ¿sí? El flotante admite esos valores, o izquierda o derecha o ninguno, ¿sí? Con el absoluto yo puedo empezar a jugar ya con posicionamiento en píxeles, ¿sí? Con alguna unidad de medida, que son medidas que se van a tomar respecto de el valor que yo defina, ¿sí? Si pongo top será de arriba, si pongo bottom será de abajo y left right, ¿sí? De izquierda a derecha. Entonces voy a tratar de hacer un ejemplito con estas mismas cajas que teníamos acá, con las que les mostré recién, y vamos a ver qué pasa tanto con el posicionamiento relativo y el absoluto. No se ve, profe. No, ahora ya les empiezo a compartir. Lo que para podríamos probar para que también, puedan ver. chicos, para aprovechar todo esto, es tratar de hacer un menú, ¿sí? Un menú con hipervínculos y que tengan los bordecitos redondeados, que tengan un colorcito de fondo cada opción de una lista desordenada, por ejemplo, y lo podríamos poner en forma horizontal, ¿sí? Y como para ya también empezar a darle forma a nuestros sitios para tipo aplicaciones. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver lo mismo que veíamos recién. Fíjense, tengo las tres cajas, ¿sí? Ya con algún tamaño modificado, pero fíjense lo que yo hice recién. A la caja 1, para probar lo que veníamos viendo, ¿sí? Le voy a dar posición absoluta, ¿sí? Le voy a definir un valor para top de, supongamos, 100 píxeles y un valor para left, ¿sí? También de 100 píxeles. Entonces, si nos vamos de nuevo a la página, fíjense cómo esta caja, ¿sí? Ahora ya salió del flujo del documento. Y las demás ocupan el lugar, ¿sí? No se ve, Que dejó profe. esta caja. Puede ser que esté compartiendo mal. A ver ahora. Ahora sí. Bien. Entonces les decía, a la caja roja, ¿sí? Que es la 1, la que tiene el borde rojo, le pusimos posición absoluta y top y left con 100 píxeles, ¿sí? Y fíjense entonces cómo esta caja, el vértice superior izquierdo, ¿sí? De arriba a la izquierda, ese es el punto donde se empieza a dibujar mi elemento. Ese va a ser la referencia, ¿sí? Ese va a ser el punto que se va a separar entonces 100 píxeles del borde superior y 100 del borde izquierdo. Y fíjense cómo las otras cajas, ¿sí? Pasan a ocupar el lugar que antes ocupaba este. Y ahora cambiamos este absoluto por relativo, ¿sí? Y volvemos acá para ver cómo esta caja se va, ¿sí? a ubicar en esa posición, que es la misma de recién, pero el resto de los elementos, ¿sí? Los que están a continuación, no se van a modificar, fíjense, y el espacio donde estaba esta caja ahora está vacío, ¿sí? El espacio se respeta y el resto de los elementos se muestran como estaban antes, ¿sí? Bueno, Lucas, sí, Lucas,
son muchas cosas para los chicos. Yo propondría hacer algo más didáctico, supongamos un menú con una lista desordenada, donde Sí. tenga un par de opciones. Supongamos 2 listas desordenadas. Una que sea para opciones de empleado y otra para opciones de otra lista desordenada para opciones de productos. Entonces le vamos a dar formitas y le vamos a dar un borde de un color a las opciones de proveedor y otro color a los bordes y que sean redondeados también y que empiecen a jugar con el estilo de los bordes. ¿Sí? Sí. Para que incluso podríamos hacer un ejemplito ahora de radius left bottom, por ejemplo, para que vean los chicos cómo sería una esquina diferenciada al resto de los otros bordes. Y con Bien. eso ya después empezaríamos a darle, si querés, que empiecen a jugar con los flotantes o las posiciones absolutas o relativas al dip, ¿sí? Que sean posiciones relativas a un dip y bueno, y dentro de poquito cortar la clase hoy, se los prometemos, cortarla antes. 17:40, Bueno, una cosa muy bien. así, ir cortando, porque sí, es cierto, son muchos temas para que lo empiecen a ver ellos. No sé qué opina el resto de la clase. Ejercicio terminemos antes. No sé, profe. No, que cada uno después nos muestre las opciones, el menú de opciones. Si se animan, salga como salga, ¿eh? Si se anima, que hagan un menú de opciones, a ver si se entiende, una lista desordenada para proveedores y otra lista desordenada para productos. Entonces, supongamos, para proveedores, 3 opciones, no más por cada uno, que sean altas, bajas, modificaciones. Alta de proveedor, baja de proveedor, modificación de proveedor. Y otras opciones para producto. Alta de producto, baja de producto y modificación de producto. ¿Les parece? Y empezamos a jugar con los bordecitos. Yo se los voy escribiendo en el chat y después se los voy comentando, ¿sí? Y lo vamos viendo, para que sepan a dónde vamos o qué es lo que queremos hacer. Entonces, creamos una lista primero desordenada, ¿sí? Una UL, con operaciones de, como decía el profe, proveedor, alta, baja y modificación, supongamos, ¿sí? Una VM. Y otra lista, también desordenada, para operaciones de producto, supongamos. Entonces, vamos a tener 2 listitas, ¿sí? Con esas operaciones. A esa lista, ¿sí? En realidad no a la lista, sino a los elementos de las listas, ¿sí? Les vamos a colocar la propiedad, vamos a colocar propiedad flotante a izquierda, ¿sí? Una vez que pongamos la propiedad esa, vamos a ver cómo cambia el comportamiento, ¿sí? Cómo cambia el comportamiento de los ítems, ¿sí? De las opciones de cada lista. Y después que veamos eso, vamos a empezar a colocar también para los ítems, ¿sí? De cada lista, vamos a colocar márgenes y padding, ¿sí? Eso para que empecemos a formar con una lista, ¿sí? Una especie de menú, pero horizontal. Entonces, vamos a colocar margen, padding y borde. Padding y borde. Lucas, No porque el código compartir. lo van a hacer ustedes. Claro. Sí.
o lo tengo que hacer yo también a este código. O mostrarle, a ver el resultado más o menos de lo que queremos. A ver, yo más o menos voy a ver si le puedo poner acá. A ver, le voy a Ahora le poner en 10. A ver, como para que los chicos también lo puedan distinguir. Más o menos. Encima para los diseños soy pésimo, pero bueno. A ver. Esta sería la idea, ¿está bien? Esto es un menú. O sea, ¿qué faltaría para que sea un menú? Que cada uno de estos elementos sea un hipervínculo. ¿Está bien? ¿Esto cómo lo armé? Con una lista desordenada. Dentro de la lista desordenada, cada uno de estos elementos es un list item, un LI. Bueno, en vez de colocar simplemente un texto, podríamos colocar un enlace. ¿Sí? Pero bueno, déjenlo en el enlace así nomás. Quiero ver cómo por lo menos podemos dibujar este menú. Que vaya con una puntita redondeada acá abajo, ¿lo ven? Que es distinta. Bueno, pueden empezar a jugar el que tenga la lista, la punta redondeada, el borde redondeado más pronunciado, se va a ver de otra manera, un color distinto al fondo y el borde también. ¿Se vio? Ah, dejen los nombres, sí, chicos, los nombres para la asistencia, por favor. Bueno, les damos unos 10 minutitos mientras dejan los chicos acá la asistencia y que lo hagan. Lucas, compartimos entre todos a Bueno, ver qué es lo que han podido hacer y, y vamos terminando y que cualquier duda que surja ahora lo usamos también como consulta. sí, volvemos después, compartimos lo que hayamos podido hacer y Ajá, bueno, sacamos todas las dudas y si estamos bien, ya podemos ir cerrando. genial. ¿Qué les parece, chicos? ¿Están de acuerdo? No hablan, che. Me parece que no están de acuerdo. Es Vamos a que ya tener lo que están seguir hasta haciendo, las ya 20. se adelantaron ya. Bueno, a las y 29:30 volvemos y compartimos los trabajitos de los chicos. Muy bien.
Bueno, chicos, cuenten, ¿cómo le fue? ¿Pudieron hacer algo? Bien, Astor, bien. Cuéntenme si, bueno, si no terminaron, no importa, vemos lo que haya salido hasta ahora y lo vamos completando entre todos. ¿Alguien más pudo avanzar algo? Porque, bueno, lo de las listas, había que hacer la lista, era relativamente fácil, ¿no? Simplemente había que poner la lista y, y ponerle ítems adentro, nada más. Después de ahí con estilo, bien Pablo, bien Mauri también. Sí, en realidad es lo mismo, ¿sí? Con una lista o con 20 el comportamiento va a ser similar, así que lo que interesaba era que pudieran ver cómo se acomodaban eh, los elementos de la lista con la propiedad, con la propiedad float. ¿Alguien quiere mostrar? ¿Se anima? ¿Mostrar cómo lo hizo? ¿O cómo quedó? Pues si quiere yo puedo mostrarle. Bueno, Muy Astor, bien, sí, Astor. dale. Pues bueno, las listas están aquí. ¿Mm? Bien, bien. Mm. Faltaría ahora a los ítems, a cada list items y a cada LI de la lista, aplicarle un, un estilo para que con la propiedad float se puedan acomodar en lugar de vertical, horizontalmente, como les había mostrado el profe, creo, recién. Faltaría, estaría faltando eso, nada más. A ver, les voy a mostrar rapidito si puedo. A ver, creo que compartí mal de nuevo. Sí. Fíjense, chicos, acá tengo dos listas, ¿sí? Como decía el profe, puede ser, podemos hacerlo con una y después, bueno, los cambios se van a tomar igual para todos. Tengo dos listas, ¿sí? Fíjense, acá, con lo que decía el profe de proveedor y la otra de producto. Fíjense cómo se ve, ¿sí? Una lista como las que conocemos nosotros. Acá tengo una y le puse unos saltos de línea ahí para que se vean bien separadas. Tengo esta lista, que cada ítem es un enlace, ¿sí? Porque los menús suelen ser así, ¿cierto? Yo tengo un menú de operaciones y cada operación o cada acceso es un enlace distinto que me lleva a una página o a otra, ¿sí? Ahora, cuando yo aplico el estilo, ¿sí? Lo que quiero lograr es algo similar a esto, fíjense. Tengo los ítems, ¿sí? En lugar ahora de mostrarse uno abajo del otro, se muestran uno a continuación del otro, ¿sí? Dando forma, podemos decir así, esto se ve muy feo, ya lo sé, pero fíjense, así se vería uno al lado del otro, como para empezar a darle una vista parecida a un menú, ¿sí? Con la propiedad float
hacemos esto con un poquito de margen, de padding, ¿sí? Un borde, fíjense que cada uno tiene un bordecito, ¿sí? Y un color de fondo. Y cuando el mouse pasa por encima, tiene otro color de fondo, que son algunos de los estilos básicos que suelen tener los menús de operación, ¿sí? No sé si alguien más se anima a mostrar. Profe, me muestra de vuelta el código como se float. El float se lo aplicas a la propiedad que vos quieras y le das el valor left o right. Ahí te muestro, Julián. Bueno, Pablo, dale. Bien, muy bien. Ahí estamos viendo, chicos, el ejercicio que hizo Pablo, ¿sí? Que no debe tener micrófono. Ahí se ven las dos listas, ¿sí? Y con cada elemento, fíjense, ubicado a la derecha del otro, digamos. ¿Sí? Un estilo horizontal. Ahí podemos ver cómo, si nos muestra un poquito el código, Pablo, ahí está. Como hizo, fíjense, todo eso que está ahí resaltado es lo que refiere a la lista, ¿sí? Fíjense, la propiedad importante es esta, que tiene el flotante, ¿sí? Después, como les decía, tiene margen para separarlos un poquito, porque si no se ven todos pegados, como si fuera un texto plano. Tiene borde, ¿sí? Tiene borde radios, ahí como ven. Y también tiene padding, ¿sí? Para separarlo un poquito del borde y que no quede. Después con el hover ahí le da el cambio ese de color para cuando uno lo señala. Y con el list item, perdón, con el list style, fíjense, nos tiene huele el list style, con eso le sacamos la viñeta, ¿sí? Porque si no se ven los puntitos o los numeritos, lo que sea que tengamos puesto en la lista. Y después, bueno, hizo que cada uno flotara a un lugar diferente, fíjense. Cada lista la puso en un div, ¿sí? La primera, la de proveedores, le puso una clase y la hizo flotante a izquierda, y el otro div tiene otra clase para que flote a la derecha. Y ambos div tienen una clase menú, ¿sí? Para aplicarles algún estilo a ambos. Muy bien, Pablo. Excelente. Bueno, los otros chicos pueden también probar a hacer lo mismo, ¿verdad? O algo similar. La idea era de que, bueno, sin ir a tanta complejidad, que lo pudieran apreciar a que se puede hacer un menú, ¿sí? O sea, vamos a ver después cómo podemos hacer un menú desplegable o un menú que cuando haga clic sobre una de esas opciones me muestre el submenú perteneciente a esa opción, ya como para ir armando un bosquejo de cómo sería el proyecto que van a armar cada uno de ustedes. ¿Está bien? Esa sería la idea. Y bueno, ya mañana trataríamos de finalizar lo que es hoja de estilos avanzada y tratar de hacer un poquito más de práctica para que podamos incorporar todos los temas que hemos visto en la clase. Si les parece bien, nos vemos mañana a las 3. Y bueno, no sé, profe, si quiere acotar algo más. No, quiero saber si todos entendieron cómo se hacía, ¿sí? O cómo se puede llegar a hacer esto. Y si no, bueno, mañana de todos modos vamos a completar el poquito que queda de teoría y vamos a hacer bastante práctica. Vamos a hacer la clase un poquito más entretenida. Para los que no lo pudieron hacer, fíjense, solamente prueben, pongan la lista, ¿sí?
aunque sea una sola lista, es lo mismo, pongan la lista con los ítems, 2, 3, 4, da igual, y después a cada ítem, ¿sí? Es decir, al li, no al UL, al li, le van a poner la propiedad float con el valor left. Y ahí van a ver cómo se acomodan las cosas de otra forma, ¿sí? Eso para cambiar el comportamiento que decíamos de bloque o de línea. Y después de eso, si quieren, empiecen a jugar con los márgenes, los bordes, para dejarlos bonitos, ¿sí? Porque si le cambian solamente la propiedad de esa float con left, se van a ver uno al lado del otro, pero todos juntos, ¿sí? Todos juntos, pegados, no se va a entender qué es cada cosa. Y les voy a pasar por el chat algo que le van a aplicar a la lista, ¿sí? Al UL, para sacarle el puntito que tiene, ¿sí? Tipo viñeta. A ver si puedo pasarles por el chat. Exactamente. Exactamente eso. Entonces, con eso y con el li, con cada uno de los li, con float left, ahí se empieza a acomodar la lista. Y después a los li también le empiezan a dar margen, borde, padding, ¿sí? Y ahí empiezan a jugar con eso para ver cómo lo pueden dejar más parecido a lo que sería un menú, ¿sí? Nada más, chicos. Nos vemos mañana, entonces, a las 15, para terminar esta unidad, con la teoría de esta unidad, y vamos a hacer bastante más práctica que hoy. Gracias. Chao chicos, nos vemos mañana.